Nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a hablar acerca de las prácticas sociales del lenguaje y las propuestas de actividades de escritura en el aula, así como también de la escritura en la enseñanza de secundaria y los procesos del pensar y el escribir. Comenzamos con Gaby. Adelante. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la narración y cómo es que la narración influye dentro de la escritura y en la educación y el aprendizaje para los niños. El docente lo suele tomar para una herramienta donde el alumno escriba ciertas historias basadas en su vida. Esto con la ayuda de que el alumno encuentre un vínculo entre la escritura y la explicación en un texto a partir de sus vivencias. Es importante que se construya este vínculo para que los alumnos tengan un aliento en el profundizar de ciertos temas, no solamente dentro de su vida personal, sino fuera de allá, para que encuentre información significativa que sea necesaria fuera y dentro de la escuela. Es importante que se conviertan los alumnos y se vayan formando de manera gradual hacia la comunidad como miembros de esta misma. Es importante que los alumnos tomen en cuenta que es necesario aprender a trabajar desde estos temas y que el docente le explique el por qué sucede. Habrán alumnos en los que estén decididos a que no quieran realizar estas actividades porque no les llama la atención, porque no es de su interés, porque ya están cansados o no tienen aspectos significativos en su vida, según ellos, para que estos sean narrados. Pero el docente debe de explicar con ellos y trabajar de manera breve que realmente esto es necesario para ellos para que en un futuro ellos se puedan desenvolver dentro de la comunidad, tanto escolar como social. Por otra parte, yo considero que el tema que nos acabas de mencionar, Gaby, junto con el mío, que es el texto expositivo, parte uno con el análisis de causas, es un poco diferente y está estructurado de otra forma distinta al tuyo. Y esto es probable porque los alumnos se sienten un poco más tranquilos cuando vean que se presentan ejemplos concretos de cada etapa del proceso de escritura y tendrán una oportunidad de estudiar modelos de textos antes de embarcarse en su propia elaboración. Dado esto, en el primer capítulo, dado esto, este sería como el primer capítulo sobre los tipos de textos expositivos. También sería una buena idea ayudar a los estudiantes a centrar su atención en el hecho que trabajarán con un ejemplo puro del tipo de texto. Esto no significa que esta actividad sea de alguna manera poco realista, porque la mayoría de los textos consisten en una mezcla de diversos tipos que se encuentran en ejemplos puros de los textos de análisis de causas cada día en los periódicos y en otros medios de comunicación. Es por ello que podemos encontrar los pasos para el análisis de causas. El primero sería el proceso de trabajo estructurado y preescritura. El segundo sería estructura de un texto de análisis. El tercero, aspectos característicos. El cuarto, la elaboración del primer borrador. El quinto, el intercambio de críticas, revisión y diario de clase. El sexto, los consejos y actividades para el alumnado. El séptimo, la estructura del texto de análisis de causas y elaboración del primer borrador. Y el octavo, críticas de los compañeros y revisión. El noveno, los comentarios del profesor y revisión. Y por último, pero no menos importante, el diario de clase. Todo esto es muy importante realizar todo este proceso para poder llevar a cabo el análisis de las causas. Para darle continuidad a esto, que es el texto expositivo 2, se fomenta más lo de resolución de problemas. Esto es más importante más que nada al momento de que realizas un texto, se involucra mucho que te des como que, por ejemplo, ponen el borrador y se lo das a realizar a una persona, a unos compañeros, etcétera, para que así mismo tú puedes hacer sus cambios. Es aquí donde se menciona en la resolución de problemas, es de que realices tus primeros borradores. Al realizar sus borradores,
te van a revisar, o sea, una revisión como se mencionaba en el análisis de causa, en que se fomente que te ayuden o que te resuelvan o que te expliquen o que puedes cambiar durante ese proceso. Para eso mismo también se fomenta el segundo borrador. En ese borrador se puede involucrar lo que viene siendo ya lo que te aconsejaron o lo que te ayudaron para hacer la revisión. Para sí mismo, ya después de eso también ya se involucra lo que viene siendo el profesor. El comentario del profesor también se involucra también ahí para darte sus ciertas críticas o revisión sobre ello. Después de fomentar eso, con la ayuda de tus compañeros y con la revisión del profesor, ya se involucra lo que sea el tercer borrador. Ya después de los cambios que se realizaron, ya ahí se involucró lo que viene siendo lo de revisión de compañeros y profesor, y asimismo puedes involucrar lo que viene siendo el diario de la clase. Como otra estrategia tenemos la argumentación, en la cual en esta nos va a ayudar a desarrollar un pensamiento crítico y sobre todo una opinión a favor y en contra de alguna situación o algún problema que se genere en el aula. Esto siempre ayuda a que sea un tema de interés para el alumno, para que de esta forma puedan debatir a gusto puedan desarrollar argumentos cada uno tanto a favor como en contra. Aquí de preferencia es que elija lo que realmente el alumno esté en contra o a favor, el cual también va mucho de la mano con las dos estrategias que anteriormente se mencionan, en donde se tiene que hacer diferentes borradores para que el alumno vaya corrigiendo esos pequeños errores. Se pueden hacer hasta 3 borradores con el fin de que se disminuyan esas debilidades a la hora de escribir algún texto. Por ejemplo, ya cuando tenemos estos borradores y nuestro texto argumentativo para presentarlo, es importante que nuestro texto tenga la tesis, que es la opinión o el planteamiento central que sostiene la postura a favor o en contra de algo, que la tesis esté argumentada, necesita argumentos a favor y que sean objetivos, que estos sean de manera objetivos, y el apoyo de argumentación con información, ejemplos y explicación claros y precisos que te sirvan a sostener tu argumento. También debe de tener argumentos en contra o contraargumentos para rechazar los contraargumentos si es necesarios, en los cuales te van a hacer cuando ya estés en algún debate que te pueden ayudar. Y los puntos de apoyo contra los argumentos también deben de ser de una manera objetiva, de debatir contra los argumentos, como hay algunos ejemplos que lo mencionan en la lectura, en donde él mismo dice que, bueno, en la lectura se menciona una situación en la que se pone en contra de la vestimenta con uso de pieles. Entonces él pone de que no está del todo en contra a que se haga esta situación, simplemente que los animales no sean creados específicamente para esta práctica. Cuando la piel se utiliza como una segunda opción, donde la carne es utilizable para lo comestible, y el cuero, por ejemplo, los artículos de cuero se van utilizando como segunda opción para que no se desperdicie este material, pero cuando se utilizan solamente como materia prima los animales específicamente son criados para esta práctica de hacer ropa con pieles de animales, es aquí donde entra el argumento principal del texto. Bueno, y como lo han mencionado todos mis compañeros, que estoy de acuerdo con sus aportaciones y la manera en que pues la lectura es algo y la escritura es algo importante para diariamente nuestra vida, y es importante conocerla y saber cómo expresarnos mediante ella. En una de estas partes viene el resumen, la cual pues el resumen es con la finalidad de que un texto que está amplio pues se pueda resumir lo más posible, pero que sea claro, y siempre tiene que tener un objetivo, ya que si no se tiene un objetivo claro y también si no se tiene una lectura amplia o entendible, pues cómo nosotros vamos a realizar un resumen si aún no entendemos todas estas partes
importantes, que son como la identificación del objetivo global, como les mencionaba anteriormente, pues tienen que estar centrados y especificadas para saber acerca de lo que se está abordando en cierto tema, lectura, ya sea una obra, un cuento, un periódico, una noticia, y pues de esta manera también expresarlo con tus propias palabras y expresárselo a un público en específico, ya que es importante que pues también nos informemos a nosotros e informemos a otras personas para que de esta manera pues tengamos una información más amplia acerca de lo que pasa en nuestro entorno. Y pues como sabemos, el proceso de escritura es muy importante y es muy importante no saltarte ninguna de estas partes, ya que pues si explicas de nada más lo mínimo, pues no se va a entender todo lo demás. Entonces, es por ello que no debemos de saltarnos las partes, tenemos que ser claros con lo que estamos escribiendo y tenemos que analizar de una manera clara y coherente la información que estamos leyendo, ya que pues si los alumnos no realizan todo este análisis y si no realizan todo este proceso, pues puede que se quede incompleto y al momento de ellos querer plasmar un texto, no va a ser entendible. ¿Por qué? Porque no están realizando todos los pasos, porque están saltando alguno, porque todavía no entienden algunas cosas y suele que a veces los alumnos no te pregunten porque a lo mejor les da pena o no sé, se sienten con un poco de inseguridad o saben que lo saben, pero realmente no lo tienen muy claro. Así de que siempre es importante en cada uno de los textos, en investigaciones, en cuentos, que se les explique el proceso de escritura, no como tal, sino dándoles lo que tiene que venir en la estructura, las características que llevan todos estos, también para que realicen una búsqueda memorística, que este facilita que cada uno de los alumnos pues pueda también ser más creativo y no que solo se quede con lo que sabe. Y la siguiente, por favor. Bueno, como lo mencioné anteriormente, alguna de las características es que estos resúmenes pues tienen que ser muy objetivos y claros. ¿Por qué? Porque pues algunas personas a veces suelen poner lo mismo y no resumirlo como tal, sino lo alargan de más. Entonces, siempre se tiene que ser objetivo, específico y que el vocabulario sea entendible. También hay que tener en cuenta para qué público va este texto en específico. Por ejemplo, nosotros que nos expresamos o que hablamos y que nos comunicamos con alumnos de secundaria, pues tenemos que ser claros y que al igual si ellos no entienden palabras que están en los textos plasmadas, pues es importante que también nosotros los animemos a que busquen en sus diccionarios o que busquen en algunas fuentes de internet para que aprendan y conozcan nuevos términos, que esto también pues, les facilita la creación de resúmenes, ya que muchas veces o la mayoría de las veces en los resúmenes se ocupan conectores o nexos, los cuales te ayudan a completar las ideas principales, que es lo principal pues en los resúmenes. Y por último, algunos consejos para los maestros o para las actividades que se ponen. La siguiente, por favor. Es que además de que los alumnos se informan acerca del texto o de la información que se está leyendo, aparte de que se realice este proceso de escritura y el proceso de análisis al leer toda esta información, pues es importante porque a veces los alumnos no están muy informados sobre algunas situaciones, sobre algunos temas y con este tema del resumen, pues se puede especificar o ampliar cada uno de estos temas, ya que, por ejemplo, algunas, bueno, yo por lo regular vi lo que fue noticia e investigación. Lo que se realizó fue seleccionar ideas principales, unirlas con nexos, que los alumnos realizaran sus textos finales para que tuvieran una revisión, para que tuvieran una redacción coherente y se les entregó una lista de conectores con los cuales ellos se podían apoyar para unir sus ideas y que todas estas pues tuvieran un enfoque hacia lo que querían expresar. Y de esta manera me di cuenta que los alumnos, como se están guiando y como los estamos guiando también nosotros, tienen mayor acceso o tienen mayor creatividad al plasmar algún tipo de texto. Y también por parte de las noticias, que es otro tema que estuve realizando y viendo, pues no estaba muy claro sobre los temas o sobre lo que estaba pasando a su alrededor. Y como aquí como aquí lo expresan en la lectura,
es importante que los alumnos conozcan lo que pasa en el contexto en el cual viven. También es importante que se informen y que lean acerca de diversos temas y situaciones que pasan cerca de su casa. También se pueden apoyar de internet o de algunos otros medios de comunicación, pero es importante que también ellos vayan aprendiendo a seleccionar ideas principales, ideas secundarias, que puedan redactar de una manera correcta, que sean coherentes y que sean concisas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia de escribir sobre literatura. Partimos de la idea, como lo mencionó mi compañera Gaby, de que a muchos estudiantes piensan que el estudio de la literatura es una pérdida de tiempo o les resulta aburrido. Y esto es porque están acostumbrados a los medios de comunicación que no exigen un proceso de reflexión. Entonces, eso es importante que nosotros les mostremos entusiasmo por la literatura y también que les presentemos textos que sea de forma atractiva para ellos y también que en todo momento los hagamos participar activamente en la literatura. El objetivo de estas, bueno, son algunas actividades para iniciar como en este proceso y bueno, el objetivo es que estudien la literatura de una forma exploratoria, que sean lectores y escritores activos y creativos, y además que se acostumbren a hacer observaciones, reflexiones, a comparar información, a encontrar conexiones, sacar conclusiones, porque pues todo esto constituye una parte importante de sus estudios, además de que va a establecer esta relación personal con la literatura. Esto va a partir de una pregunta inicial que se hace a los estudiantes, en la cual es, ¿qué significa la literatura para ti? A partir de las respuestas que obtengamos de esta pregunta, vamos a ver el interés que tienen los alumnos en la literatura. Y si no muestran interés, pues es importante que nosotros seamos constructivos y que estimulemos para que ellos comiencen a mostrar ese interés. También es muy importante siempre ser sensibles y respetuosos con su opinión y transmitirles confianza y entusiasmo para iniciar con este proceso. Aquí puse algunos ejemplos de actividades para la escritura informal y personal. Les voy a explicar, por ejemplo, el de escribir cartas, pues es de que ellos van a leer un texto y van a escribir cartas al protagonista o simulando que ellos son el protagonista. Esto pues les va a ayudar a profundizar en el texto, también les ayuda a adoptar una nueva identidad o profundizar en los pensamientos y las situaciones que vive el personaje. Otra, por ejemplo, se llama Yo estaba allí, que esta se trata en donde van a imaginar que son periodistas y van a investigar sobre una persona. Para esto, pues tienen que preparar preguntas, realizar entrevistas, hacer observaciones y al final van a redactar un artículo y lo van a compartir con sus compañeros. La idea de esto es que les resulte interesante también a ellos. Otra que me parece muy interesante se llama Final de una historia. En esta, pues, se les da una parte de una historia sin final para que ellos se imaginen lo que quieran y lo escriban y se reúnen en grupos para compartir sus finales. Y pues no nada más se queda en esto, en compartirlo, sino que haces preguntas para que debatan un poco qué diferencias y similitudes encontraron entre sus finales, cuál es el más lógico o si es mejor el final del autor, y de esta manera se interesan por la lectura. Y por otro lado tenemos la poesía, que pues también hay distintas formas de trabajarla. Y bueno, una que nos sugieren es mostrar una pintura o marcar un movimiento cultural que les parezca interesante y a partir de ello que escriban lo que quieran, es dejarlos libres y que ellos escriban y de esta manera también nos podemos dar cuenta de sus ideas, de lo que piensan, de lo que sienten. Entonces, estas son algunas sugerencias para que los alumnos escriban sobre literatura. Y bueno, hablando sobre el trabajo de investigación
y concordando con varios puntos ya mencionados por mis compañeros, el plan de trabajo busca que esta investigación sea original, por lo cual se le pide al alumno que esta investigación que vaya a realizar referente al trabajo que se le solicita sea de su gusto, de su agrado, conforme a la edad y a la situación en la cual se les quiere presentar. Al momento de elegir este tema, también se le pide al alumno que reflexione el por qué y el para qué está eligiendo este tema. No solamente es elegirlo y que sea de su agrado, sino apoyarlo como maestro y ayudarlo a que reflexione qué quiere dar a conocer de este tema, por qué lo está eligiendo, por qué quiere trabajar con él y qué quiere saber de él. Por lo cual, antes de trabajar directamente en lo que es la redacción y la coherencia, se debe de investigar y planificar ciertas preguntas de qué es lo que se va a investigar en sí antes de redactar. Por lo cual, se tiene que empezar a cuestionar y realizar ciertas preguntas. Por ejemplo, una de ellas es la principal con la que se debe de empezar lo que es este trabajo de investigación, el cual va a ser el más relevante, el que nos va a contestar y va a tener un entrelazo con lo derivado a continuación de esta información que vaya obteniendo. Al igual que se debe de empezar a cuestionar en qué lugares se puede encontrar aquella información, ya que no solamente se puede basar en una sola, sino deben ser diversas, obviamente conformando con su punto de opinión, pero también se debe implementar con lo que es la coherencia, siendo así que cada idea que vaya sacando o del lugar de investigación que vaya sacando estas ideas principales o vaya obteniendo partes para complementarlo, sea coherente, sea entrelazado y que no se salga de esa idea principal, para que así tanto él como escritor, como a sus compañeros o a aquella gente, al público que quiera dar a conocer su tema, sea enfocado en una sola cosa y sea fácil tanto de explicar como de entender, por lo cual lleva ciertos aspectos. Por ejemplo, uno de estos es el entrelazo entre las uniones o lo que son las palabras claves. Ser concreto y claro en lo que quiere dar a expresar. A partir de esto, se busca que el alumno se cuestione, se reflexione, pero también empiece a redactar de una forma en la cual sea libre y sin miedo a equivocarse, ya que tiene varias formas de apoyo en las cuales si esta información no le sirve y como docente siento que es necesario ser ese centro de apoyo o esa red de apoyo, guiándolo en lo que está bien y lo que posiblemente son áreas de competencia que puede ir mejorando, por lo cual con los sitios web, los libros, con artículos que pueden estar encaminados a aquella información que él va a ir adquiriendo y que va a ser necesario para lograr esta investigación. Y bueno, esto sería parte de lo que es realizar un trabajo de información y que tenga coherencia, guiar al alumno a partir de esta experiencia, tanto alumno como maestro que ahorita somos en esta parte o docente en formación, que no solamente es la obtención de copiar de información para copiar y pegar, sino que es aquella creación y por qué y para qué lo estamos haciendo, y así informar y ser claros en aquellos documentos que se vayan realizando. Bueno, pues de esta manera terminamos nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado y que los puntos de vista que hemos compartido les sirvan para también realizar una reflexión acerca de los procesos de escritura que están realizando con sus alumnos o que están realizando ustedes mismos. Gracias por su atención.